No voy a hablar de análisis de crédito, ni de metodologías, de lo que hacemos en la compañía, pero me pidieron que hablara de un tema que pueda interesarnos a todos y que estamos viviendo eh, hoy. En esta semana es muy buen ejemplo lo que pasó antier con las elecciones en Estados Unidos. Y es algo que me ha, que me ha forjado a lo largo de mi vida profesional, y es el que uno no tiene a veces el control sobre lo que está sucediendo en el entorno, y te obliga a hacer un cambio radical en tu vida, y no solamente es una, no solamente es dos, sino a veces son varias veces a lo largo de tu vida profesional. Y cuando uno lee libros, me viene a la mente uno de Jim Collins, que es de lo bueno a lo grande, From Good to Great, en donde te empuja a que las empresas cambien de ser buenas y den al siguiente paso y que sean grandiosas. La verdad es que uno se pone a pensar, y las empresas no cambian por sí mismas, cambian por la gente que las está administrando, la gente que labora en ellas. Y lo más difícil que hay para uno como persona es cambiar uno mismo, porque uno siempre viene con cierta preparación de su familia, preparación de la escuela, viene con unos valores y siente que debe de estarse manteniendo en el camino cuando llegan de repente shocks externos que te obligan a cambiar cómo piensas, ¿no? Y los veo a ustedes ahora que están estudiando sus carreras y que piensan, bueno, pues me voy a dedicar toda la vida a esto y voy a tener éxito en mi carrera. Y me voy a poner como ejemplo. Yo, como les estaba platicando a algunos de ustedes antes, yo estudié administración, pero estudié la especialidad de mercadotecnia. Mi máximo en la vida era estar en Procter & Gamble, en el área de mercadotecnia, que en los 80 era lo máximo que podía tener uno en el desarrollo de esa actividad. Pero yo estaba estudiando en 1982, salí en 1983 y estaba en la crisis, en la plena crisis económica de México en ese momento, y nunca encontré trabajo en Procter & Gamble ni nada relacionado con, con mercadotecnia. Pero tuve la fortuna de encontrar un trabajo de medio tiempo en la oficina de representación de un banco extranjero, que es el que mencionaron hace rato, y descubrí que era bueno haciendo lo que estaba yo haciendo, y descubrí que me gustaba, ¿no? Y ahí tuve la fortuna de ver de que lo más importante en la vida profesional de uno es encontrar lo que realmente le gusta a uno, porque cuando realmente te gusta, entonces eres muy bueno y, este, y entonces puedes sobresalir en eso. Pero la verdad, honestamente, nunca me imaginé que iba a caer en ese trabajo, y la circunstancia económica de México en ese momento fue la que me llevó a hacer eso, y tuve que tener mucha flexibilidad y aprender finanzas cuando en realidad mi especialidad era en otra cosa, ¿no? Pero ese es un ejemplo que les puedo dar, ¿no? Pueden suceder otras cosas a lo largo de la vida, no solamente con el entorno económico, sino también con el entorno de las empresas, ¿no? Puedes tú, por ejemplo, les pongo otro ejemplo de mi desarrollo profesional. El banco que mencionaron hace poco, Manufacturers Hanover, era el cuarto banco más grande de Estados Unidos. Entonces, era una gran institución en ese momento. Pero se vino la ola de fusiones de los bancos americanos, y esta fue la primera gran fusión. Se fusionó con Chemical Bank. Ya ninguno de los dos existe, porque hoy después se fusionaron con Chase Manhattan, y ahora es un componente de JP Morgan, ¿no? Y cuando se dan las fusiones de las grandes instituciones financieras, cuando se fusionan dos bancos iguales, pues la verdad es que uno sale sobrando, ¿sí? Las grandes fusiones que tienen éxito son cuando se complementan las instituciones, pero una institución como esta, una sale sobrando. Entonces, de la noche a la mañana, la mitad de la población de empleados desapareció, despidieron a la mitad en un espacio de 6, 8 meses, ¿no? Y entonces ahí tienes que buscar de nuevo cómo ajustarte en este nuevo entorno, ¿no? Y por eso le estaba diciendo, hay que reinventarse a uno mismo constantemente, porque cuando se dan esos cambios, tú tienes todas opciones. Una, quedarte estático y sufrir los cambios y todo el golpe que eso implica, que puede ser, me quedé sin empleo y ahora me quedo sin empleo durante 3, 4 años. O si ya de repente cambió tu entorno, pues tienes que tener la flexibilidad de poder encontrar algo nuevo, y tienes la responsabilidad, no solamente la flexibilidad, la responsabilidad
de prepararte constantemente para poder salir adelante y tener éxito en tu nueva empresa, ¿no? Les pongo un ejemplo muy claro. Hace unos 20 años estaba de moda la carrera de diseño gráfico y pues todas las universidades todavía tienen esa carrera, ¿no? Pero la realidad de la situación es de que hoy ya tenemos que competir en el área de diseño gráfico con diseñadores gráficos que están en China y que están en India. Y ahora las empresas, por ejemplo, si ustedes están arrancando un negocio, pues van a un sitio de internet y piden que les hagan el proyecto de un nuevo logo y en la noche pagan una tarifa bastante módica y al día siguiente cuando despiertan ya tienen un correo electrónico con varias propuestas de varios diseños. Y por lo general son gente que viene de India y de China, que lo manda por correo electrónico y con una tarifa mucho más baja de lo que cobran los diseñadores gráficos en México. Es un gran reto para esa profesión y lo ha forzado a muchos de ellos que tengan que adaptarse y mover sus carreras profesionales a otro lado. Otro ejemplo, por ejemplo, son los radiólogos. Cuando uno se rompe un brazo o tiene una enfermedad y va a sacarse una imagen, ya sea de radiografía o de imagenología, pues pasa a un especialista, un radiólogo que la interpreta. Pues ahora lo que hacen los médicos es que reciben el archivo electrónico en su correo y entonces lo mandan a especialistas que están en India, se van a su casa a dormir y al día siguiente ya está la interpretación hecha. ¿Qué está pasando con los radiólogos en México? Pues obviamente están compitiendo con gente con la que originalmente pensaban que nunca iban a competir. Ya no es el radiólogo en el mismo hospital, ya no es el radiólogo en el hospital de enfrente, ya son radiólogos que están en el otro lado del mundo, que están dispuestos a hacer el mismo trabajo con la misma calidad que tú, o mejor, a un precio más bajo. Entonces eso te obliga a buscar algo en donde, una especialidad en donde realmente son buenos, ¿sí? Y quizás sea algo muy diferente. Y esto, a ustedes que están en esta generación de millennials, tienen una gran ventaja. Y la gran ventaja es que están predispuestos, ya tienen el gen del cambio en su sangre, ¿no? Entonces, lo veo en las empresas, les gusta aprender cosas muy rápido, muy nuevas, y a 2 años ya se van a la siguiente. Eso tiene una gran ventaja, que es la adaptabilidad que tienen de probar cosas buenas. Tienen ya esa predisposición de intentar algo desconocido. El otro problema es de que al estar buscando cosas nuevas tan rápido, entonces no generan una especialidad y no pueden desarrollarse a ser realmente buenos en esa área, a menos que escojan una en donde realmente ya descubren esto es lo que quiero hacer, lo sé hacer bien, y ahí ya despegan sus carreras, ¿no? Entonces es un balance muy delicado que tienen ustedes, y ustedes son la primera generación que tiene esa facultad de poderse adaptar a cosas nuevas muy buenas. Pero tengan siempre la presente de que ese cambio no siempre va a estar disparado por ustedes mismos, sino pueden ser entornos externos. Y les voy a poner también como ejemplo que, por ejemplo, los niños, hoy por hoy, la generación de ustedes va a estar viviendo hasta los 100, 115 años con todos los avances médicos que está habiendo. Pero los niños que están naciendo hoy día, las compañías aseguradoras les están dando una expectativa de vida de 125 años, lo cual es difícil imaginarse lo que eso significa, ¿no? Y eso trae unos cambios sociales muy importantes, porque pues lo fácil sería pensar, bueno, caray, si me caso a los 20 voy a estar 100 años casado con la misma persona. Es una pregunta muy válida, ¿no? Obviamente eso va a traer una dinámica muy diferente en las relaciones que vienen a futuro. Pero también viene otro tipo de situaciones. Bueno, ¿realmente voy a ser un contador público toda la vida, durante 100 años? Y lo que están diciendo los expertos en educación hoy día es de que los niños que nacen hoy van a tener que tener 4 o 5 carreras durante su vida profesional. Se van a estar retirando a los 85 años y aún así de 85 a 125 es una vida en retiro bastante amplia, pero son carreras que van a tener que durar unos 20 años y que la mitad de ellas o más son carreras que hoy día no existen. Entonces, imagínense ustedes a los directores de las escuelas y de los kinders con los niños pequeños, ¿qué les van a enseñar? El sistema de educación está cambiando radicalmente.
porque tienen que preparar a los niños este tipo de cambios en carrera en su vida. Tienen que aprender, como lo dijo alguien aquí en el Tecnológico hace un par de semanas, tienen que aprender a aprender. ¿Sí? Y la institución educativa que les enseña a los niños a aprender es la que le va a dar las mejores herramientas para adaptarse a lo que viene en el futuro. ¿Sí? Si la mitad de las carreras que van a estar disponibles en unos 40 años no existen hoy día, ¿quién va a estarlos preparando hoy para poder asimilar ese cambio en el futuro? Entonces, no es solamente de la generación de ustedes que tiene esta facilidad de adaptarse hoy día, sino también los educadores de hoy tienen que estar preparando a las generaciones futuras para poder asimilar estos cambios en una forma bastante acelerada y que puedan tener un nivel de entrenamiento y capacitación de primera para poder competir, porque además otra cosa que nos cambiaron en los últimos 30 años es que ahora ya no estamos compitiendo con el de al lado, estamos compitiendo con el que está del otro lado del mundo. Y si vemos lo que pasó esta semana en Estados Unidos, y si vemos qué movió el voto hacia el candidato que ganó, en realidad el apoyo inicial empezó de una generación que se ha visto desposeída de la prosperidad y que no ha tenido esa facilidad de cambio en los últimos 20 años. Y algo similar lo vimos en Inglaterra. Si ustedes van, por ejemplo, a Michigan o Ohio y ven estas compañías, estas plantas abandonadas, pues se dan cuenta que el obrero que trabajó en esas plantas, que en 2005 ganaba ya con todo el salud y pensión incluido en su salario por hora, ganaban $70 la hora. Era una generación de obreros que estaba muy apapachado, muy consentido, y cuando se dieron cuenta las empresas que no podían competir con las empresas japonesas que estaban mandando a hacer sus productos en China y que no podían competir con las empresas europeas que mandaban a hacer sus productos en Polonia, que se estaba integrando en la Unión Europea, pues se dieron cuenta que estaban perdiendo competitividad y estaban buscando mercados mucho más atractivos y de mejor costo para poder competir con eso. Trump obviamente se fue con un mensaje muy populista, se fueron a México. No se fueron a México solamente, primero se fueron a Canadá, pero sobre todo se fueron a Mississippi, a Tennessee, a Alabama, se fueron al sur de Estados Unidos, donde el costo de producción es más bajo. Entonces los mismos americanos del sur le quitaron el trabajo a los americanos del norte, pero los americanos del norte llevaban 20 años y 30 años haciendo eso y no se reconvirtieron para poder hacer otra cosa nueva, ¿sí? Ese es el riesgo de no adaptarse al cambio y de no reinventarse, porque obviamente ya no vas a hacer autos, vas a tener que hacer algo seguramente más relacionado con avances tecnológicos y necesitas que alguien te ayude a entrenarte, que puede ser programas gubernamentales, pero necesitas tú tener la voluntad y la iniciativa de arrancar ese cambio en ti mismo, porque si no arrancas el cambio en ti mismo, no vas a poder lograrlo en el futuro. Eso es algo que también sucedió en Inglaterra, en donde vas a Londres y es una ciudad muy cosmopolita y ves a gente muy próspera y con mucha educación, mucha capacidad, pero vas al norte, a Sunderland o a los Midlands, como les dicen ellos, y es gente que hace 30 años hacían ahí los autos Vauxhall, que estaban haciendo los MG, si se acuerda alguien de esos autos, o el Mini Cooper cuando era inglés, que ya se perdió, o las acereras que estaban ahí puestas, que ya se perdió ese trabajo desde hace mucho tiempo y esta gente no se reconvirtió para poderse adaptar a la nueva realidad. Y por eso estamos viendo hoy este azote de vuelta de esta población que son mucho mayores que ustedes, son más de mi generación o más grandes, en donde tienen esta nostalgia de prosperidad, pero porque no vieron cuando se venían las cosas encima y cuando no se adaptaron, cuando las tuvieron, se quedaron estáticas y estuvieron sin trabajo y hoy viven en una desventaja con respecto al resto de la población. Este es un problema real porque nos está cambiando la política y lo que sucedió esta semana va a traer cambios para México, ¿sí? Nosotros ya estamos acostumbrados, toda una generación, de tener una economía abierta, de tener prosperidad en un entorno
que ha sido muy benévolo para México. No sabemos qué tanto va a cambiar la situación en México en unos meses o en un par de años, pero lo que sí sabemos es que va a cambiar y lo que tenemos responsabilidad como nosotros mismos, como personas, es de estar enterados de qué es lo que está sucediendo para poder estar cubriendo, bueno, puede suceder la opción A, que puede ser la menos dañina, puede suceder la opción B o la opción C más extrema. Y tenemos que tener en nuestras mentes idea de qué pasaría si México nos cambia de un entorno a un entorno B o a un entorno C. Y en la medida en que nosotros estemos preparados para ese cambio, podremos nosotros cambiar nuestra forma de ser cuando ya nos llegue la situación encima, ¿no? Y por eso digo, hay que reinventarse uno mismo, porque no siempre cae la situación como uno lo está esperando, y no siempre es lo que has estado haciendo en el pasado, puede ser algo muy novedoso, y tienes tú que tener la flexibilidad y la capacidad de adaptarte en un plazo muy corto. Y yo creo que con eso ya dejamos este mensaje. Gracias.